Sí, bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en Derecho de Réplica, una vez más con un gran amigo y sobre todo con un gran activista. ¿Qué más digo, abogado? Bienvenido, Ulises, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Todo bien, bueno, gracias. pues muchísimas gracias, mi buen Ulises, por haber aceptado la invitación a Derecho de Réplica. La verdad es que hoy queremos escuchar la versión detrás de, o sea, hace muchísimas veces que hemos tenido la oportunidad de conocer tu vida, de saber que eres un gran activista, pero bueno, sabemos que en hechos recientes, digo, no tan lejanos, tuviste un conflicto con la ley. Ahora tú, desde un tema, pues, puede llamarse controvertido, puede llamarse fuera de lugar, pero lo más importante es que, bueno, tuvimos la única oportunidad de saber lo que los medios de comunicación dijeron, lo que la gente creyó, y creo que hoy en Derecho de Réplica es muy importante para nosotros poder escuchar esa realidad desde lo que tú viviste como amigo, como persona, como activista. Pues nos gustaría mucho que nos platicaras, Ulises. Sí. Bueno, recuerdo que fue alrededor del 24 de enero del año próximo pasado, 2019, me encomendaron realizar una mediación con unas personas, que en este caso eran unas personas un poquito influyentes en San Pedro. Uno de ellos era hijo, uno de ellos es hijo y el otro es sobrino de Don Galleto, Saladita Santos y todo eso, ¿no? Empresarios. Nos tocó hacer la mediación y al momento de llegar al lugar donde nos habían ellos citado, ya nos estaban pues esperando unas personas para atendernos una cama ranchera, como coloquialmente se le conoce, que fue ponernos un 4, traicionando a la confianza de esta mediación. Tenían alrededor de unos 50 elementos entre Policía Federal, Ejército, Gendarmería, civiles con armas, pero todos estaban escondidos en puntos estratégicos. Al llegar no había nadie en el restaurante más que gente sin consumir, sentados y apuntando incluso hasta con su lenguaje corporal hacia las personas que ya nos esperaban en una mesa. En esa mesa yo me presenté con las personas como abogado del licenciado Alberto Llorens, que era la persona a la cual habían defraudado, y teníamos una averiguación en contra de esa situación, una denuncia penal, porque ya habían defraudado antes también a la leche Lala con alrededor de 20 y tantos millones de pesos. Entonces ya traíamos nosotros un antecedente de esta situación y lo que queríamos era que pagaran, porque nos dimos cuenta que habían defraudado vendiendo un tipo de acciones de una empresa que se llama Pepitos Company, de Pepitos de los Chistes. Okay. Era una cinta que se iba a grabar para pasar como un cómic, era un cómic, pero sí, en caricatura, pero para cine. Okay. Entonces en eso fue lo que se invirtió. ¿Y cómo fue que tú llegaste a ese tipo de clientes? Digo, yo sé que tienes tu despacho y que trabajas en muchas cosas, pero bueno, ¿cómo llegaste a esos clientes? Bueno, pues ese cliente en lo particular ya habíamos realizado varias acciones en cuanto a servicios para él, y posteriormente también es abogado, se une o se integra para ser parte del equipo de la firma de Treviño García, y formamos lo que es Reyes Retana, Treviño García y Asociados, y así fue como andábamos juntos. Ahora, también venían otras personas con nosotros que nos iban a acompañar para un evento que íbamos a tener en Ciudad Juárez, Nuevo León. No sé si recuerdas, mi querido hermano, que en esos tiempos estábamos aproximadamente en lo de las campañas. Sí, estaba así como... Habíamos salido de ello, entonces... Acabas de ser precisamente candidato a Morena en Juárez, ¿no? Entonces teníamos todavía acciones legales emprendidas en contra de esa elección. Por lo tanto, seguíamos estorbando, porque sobre la mesa teníamos una demanda para tumbar la elección. Y aquí el tema se politizó específicamente para dejarnos fuera de la jugada y para poder que se diera una traición por parte de Morena Estatal a través de su representante legal, que fue y se desistió de esta demanda. Entonces, obviamente todo esto fue planeado con un operativo que vino desde México, ¿sí? La que cerraron muchas calles de San Pedro, que no es fácil hacer eso. Incluso yo recuerdo que ni en la captura de otros capos se ha cerrado de esta manera, ¿okay? Y pues simple y sencillamente me siento afectado y agradecido contigo, Gabriel, porque este derecho de réplica no me lo dio ni el norte, ¿okay? Tengo demandado al norte, tengo demandado a varios medios de comunicación aquí en el estado de Nuevo León y a otros nacionales, incluso internacional, que fue el único que se hizo cargo de bajar publicaciones.
Y pues sí quisiera expresarles a todos que estoy muy inconforme y busco justicia. Ya le publiqué una página del presidente completa que por ahí con unos queridos amigos, sin agraviar, sacaron en Milenio un desplegado donde se dice que Ulises Treviño pide justicia al presidente. Se le presentaron 2 cartas al presidente, también se le presentaron otras 2 anteriores para hacerle saber de las cuestiones donde iba a haber una disidencia. Antes de que ocurriera la disidencia aquí, que se partiera Morena, por llamarlo así, que es un hecho conocido, no es algo que una fractura, ¿ok? Interna. Entonces, ninguna de esas cartas fue contestada a la fecha, es decir, deben de contestarte a las 72 horas ya siendo servidores públicos, no lo han hecho. Antes de que fuera servidor público, de que fuera elegido presidente de la Manuel, se le presentaron 2 cartas, incluso fui a visitarlo 3 veces a la casa que tenía ahí, no me acuerdo bien la colonia, pero se le entregaron 3, no en sus manos, pero sí a través de las gentes que tenía ahí, tampoco fueron contestadas. Entonces, estamos hablando de que aquí en México realmente, si tú no buscas hacer las cosas, no te las dan. Por eso yo estoy contento por este programa que tú tienes, el que se llama Derecho de Réplica, ya que es una manera de poder expresar nosotros las inquietudes que tenemos, las injusticias para que se hagan públicas y también para que sepan, ¿verdad?, que si hay medios corruptos todavía en el sentido de que sus reporteros que están encargados de las áreas específicas, les digo a los patrones de esos medios, siguen corrompiéndose, pues deberían de hacer una depuración, ya que las noticias no están llegando como deben de ser. Mira, Ulises, una de las cuestiones más importantes cuando surge derecho de réplica, y creo que qué bueno que lo comentas porque podemos extender un poquito este tema, pues fue precisamente que estamos muy conscientes, digo, por eso si te das cuenta que la barra de la gama de los canales y de los programas de la Gaceta de Paz son muy específicos, ¿no? Hablamos de temas de mujeres, hablamos de temas de paz, y tomamos temas que son cruciales, ¿no? Pero también tenemos muy claro que tenemos que ser muy cuidadosos y responsables en lo que comunicamos. O sea, ya medios que comunican la paz negativa ya son todos, o sea, ya no hay uno solo que hable de la paz positiva. Y en este caso, Derecho de Réplica nace con la consigna de poder dar la voz a todos aquellos que no pudieron ser representados por el mismo medio de comunicación, porque yo estoy conforme y de acuerdo en que tengamos que tener la noticia, porque hace poquito tuve en un programa pasado a Josué Becerra, que precisamente es un comunicador que está buscando cambiar esos temas, ¿no? De que no se use el beat, que no se manipule la entrevista y todo, pero pues es muy difícil porque lo que necesitan, digo, al comunicador le dicen hay que dar la nota, pero también le dicen hay que vender. No sé, entonces tienen ahí, entonces lo que sí me queda claro que tú fuiste una nota muy rentable, muy vendible, y pues obviamente que los medios es difícil que te puedan reconocer, oye, pues sabes qué, que me equivoqué, y precisamente es por eso que tenemos que tener mucho en los contenidos. Tomando en cuenta todo esto, Ulises, que de verdad sé que ha sido un tema muy complicado, pero hay 2 cosas que quisiera yo preguntarte y que me las pudieras contestar. Una, ¿qué sucede? Porque normalmente has estado del otro lado siempre como activista, como abogado defensor, como abogado político, has tenido a tu cargo clientes polémicos también, has sido un cliente polémico tú ahora que tuviste que estar del otro lado. Pero ¿qué sucede en ese momento que la gente te cierra las puertas, que se da uno cuenta quiénes son los verdaderos amigos y que aparte estás en el escrutinio público, donde en un segundo todo lo bueno que hayas podido hacer, los medios de comunicación y el conflicto con la ley nos confrontan con la sociedad? O sea, ¿qué sucede ahí? Digo, me queda muy claro que tienes la respuesta, pero ¿qué sucede? Bueno, en mi caso, diferente a los de la mayoría, como tengo 24 años en esto y viendo este tipo de injusticias, fue divertido. Te lo digo así sinceramente, en mi caso. ¿Por qué? Por eso estaba sonriendo desde la vez que me llevaron a tomarme la foto, fuera de orden, porque debieron de haberme trasladado inmediatamente al Ministerio Público, y no fue así. Me trasladaron inmediatamente con un reportero del Periódico El Norte a la Agencia Estatal de Investigaciones, que nada tenía que hacer por allá, para que nos siguieran chantajeando, diciéndonos que todavía era tiempo de que firmaran los papeles para regresar unas acciones, y que nada más teníamos que acceder. Realmente no lo íbamos a hacer. Entonces esa fotografía, si recuerdan, sale con luz de día. Sí, y a nosotros, cuando nos trasladan hacia la Agencia de Ministerio Público, después de haber sido detenidos en la primera ocasión, para que nos ficharan ahí en la Agencia de Investigaciones administrativamente, era en la madrugada. Entonces, obviamente hubo una detención
prolongada, hicieron con lo que quisieron. En el parte informativo o informe de protección homologado, como ahora se le conoce, ¿sí? Se vienen mencionando hechos totalmente ajenos a la realidad. Las cámaras de circuito cerrado de la negociación del Gran Pastor demuestran que nosotros llegamos, por decir una hora, a las 5:31 de la tarde o a las 6:31 de la tarde, porque venía desfasado el horario. Pero ellos están mencionando que a las 5:11 de la tarde o 6:11, dependiendo del horario desfasado, ellos ya nos tenían a nosotros hasta detenidos. Y a las 6:30 ya nos habían trasladado. Nosotros llegamos a 6:31. Fueron cuestiones que se demostraron y por eso se orilló, sin necesidad de reproducir el video de inteligencia del Ministerio Público, simplemente con las pruebas de los testimoniales del ballet parking, del mesero que se encontraba por ahí y de los propios dichos de los agentes, que incluso muchos ni siquiera estaban activos, eran mercenarios. Estaba operando la Policía Federal junto con mercenarios de la delincuencia organizada para orquestar esto en San Pedro. Sí, por eso, a ver, y ahora, algo que es bien importante, fíjate que más allá de un hecho lamentable que pues haya transgredido tus derechos humanos o tu privación de libertad, ¿qué piensas tú de que hay alguien que, bueno, que no tiene los recursos que tiene Ulises Treviño, ¿no? que le hacen una situación, que cae en una situación de esta por razones ambiguas? Porque tú sabes que toda la gente que cae en conflicto con la ley, pues, o sea, tiene dos formas: o se defiende totalmente o es culpable totalmente. O sea, si no tienes recursos... Eso es un tema bien importante, pero bien importante, porque en la práctica me ha tocado defender a miles de personas. Tengo 24 años en esto y te estoy hablando de que tú me conoces y sabes bien que desde que me levanto hasta que a veces duermo y a veces no, termino con mi trabajo. Mis clientes lo saben, todos los que han vivido cuestiones penales. Si yo no tuviera la forma o el conocimiento para llevar a cabo la búsqueda de la justicia y la pelea por la justicia, pues tendría que estar sometido en esa paz negativa, ¿sí? Sometido en una cuestión en la que no podría cesar a ella. Por eso yo he puesto los servicios personales para diversas asociaciones civiles de las que no percibo un solo centavo y no lo pienso percibir porque es una cuestión moral, a fin de poder llevar a cabo la búsqueda de la justicia y exhibir al personal corrupto cuando hacen cosas intolerantes. O sea, hay cosas que deben ser y cosas que no deben ser. A mí no me asustan las cuestiones existentes, pero sí que se salgan de orden. Esto ya fue salirse de orden. Entonces, si yo no le estoy debiendo nada a la persona, a veces dices que debes de poner como la justicia por encima de la ley. Aquí no había una manera para... Aquí estaba la ley por encima de la justicia. Aquí estaba la ley por encima de la justicia y era una ley comprada aparte. Porque a mí la información que me llega con las pruebas que tengo por las cuales se está por judicializar a los policías, ¿sí?, federales, es de que recibieron más de 3 millones de pesos por este evento que realizaron. Nos sembraron, nada más de pura siembra de dinero, nosotros no teníamos ahí 100,000 pesos. Nos sembraron un arma de fuego, ¿sí? Y aparte nos sembraron, para burla de alguien que es conocedor del derecho, 3 cheques al portador por la cantidad de 90,000 pesos. Son cheques que a todas luces, si te los muestran ahí para tratar de justificar que estos chantajeros los vas a aventar en la cara. Un cheque al portador no puedes cobrarlo por más de 20,000 pesos, por decirlo así. Entonces fue una burla total para la sociedad. Fue un desgaste en cuanto a las autoridades, porque le costó también al erario, ¿sí?, haberlos movido hasta acá. Y aquí existe, pues, diversas situaciones más allá. Pues mira, por decirte, voy a poner un caso muy importante. Tú sabes que también yo trabajo mucho en las cárceles y trabajo mucho con los privados de libertad. Y yo tengo gente que pues se ha robado un gasito, que se ha robado una bicicleta, que se ha robado un celular y le dan 15, 14, 16 años pues, para que tengan ellos la necesidad de estar en el tema, ¿no? ¿Qué sucede ahí con esa gente que no tiene esas posibilidades? Bueno, todas esas personas las están sometiendo a un procedimiento o una mediación a fin de que se vayan rápido, ¿sí? Pero no es justicia. O sea, a veces a mí me quieren contratar como abogado, que de eso vivo. Me dicen: oiga, licenciado, ¿a mí cuánto me cuesta sacar a una persona porque no traía droga, pero se la sembró la policía para justificar la detención que tuvo sobre él porque lo están investigando de otros hechos, lo que se acostumbra a hacer después de que se perdió la figura de la fragancia? Cuando sembran, sí, o sea, así es como un pequeño
aplazamiento. Te lo asemejo a la cuestión del Gansito, ¿ok? Con independencia de que el Gansito sea por necesidad y que sí robó. Esta persona sí robó, pero por necesidad. Se comentaba antes que era un robo de famélico. Era un robo de famélico, ¿por qué? Porque era para saciar en una sola ocasión las necesidades que tienes para poder dejar de sentir hambre o para alimentar a tus hijos, ¿ok? Entonces eso salías automáticamente anterior con otro código penal. Ahorita pues con independencia te detienen y después de que te detienen tienes que ir a un procedimiento en el cual el juez de control ya hace lo consciente y te deja libre. Aquí yo considero que se están haciendo las cosas muy mal por parte de los legisladores. Les hace falta un poquito para poder amarrar las cuestiones cuando realmente son por necesidad. Aquí ocupan de trabajadores sociales, para poder que ellos estén dictaminando sobre el orden en el que esta persona se mueve, es decir, si tiene trabajo, si no tiene trabajo, qué lo llevó a robar, si tiene necesidades o no tiene necesidades, si él ha ido a pedir trabajo y ante la inexistencia o la carencia de esta situación, él haya tenido que robar, ¿ok? Entonces les hace falta mucha autoridad. Es que pienso que es una injusticia, obviamente. Bueno, pues ahora sí seguimos con esto. Vamos a platicar un poquito, Ulises, sobre el tema de, en ese entonces, cuando tuviste esta problemática, hubo también algunos actores que, bueno, son conocidos tuyos, que también tuvieron conflicto con la ley, y bueno, pues me acuerdo muchísimo que también tuviste ahí como un tema entre que el ex candidato al municipio de Juárez y los amigos de la Comisión Interamericana de Derechos. ¿Qué me puedes decir de eso? Digo, porque sé que ese tema sí, me afectó mucho. Me acuerdo. Fíjate que desgraciadamente yo no estaba enterado de nada porque me quedó un incomunicado, que es también otra cuestión que no se debe estar prohibida por la Constitución. Pero saliendo observé que hablaban de Iván Mariano Martín del Campo Rieberich, que es un conocido amigo mío, pero que obviamente él maneja las cuestiones muy a su forma, en las cuales cada quien diferenciamos en nuestras maneras de actuar. No sé si me estoy explicando, es decir... O sea que aunque están en los mismos grupos sociales de activismo, son diferentes. A mí me gusta ayudar, y a mí me gusta asesorar hasta donde me permiten. Cuando hubo el motín del penal del Topo Chico hace varios años, el primero de ellos en el presente gobierno de Jaime Rodríguez, se encontraba un grupo de personas, activistas sociales, que le servían de cierta manera a la humanidad a través de una organización diplomática de derechos humanos internacionales, ¿ok? Entre los cuales ahí fue donde conocí a Idalia Plata, con quien me entrevisté y les asesoré en lo legal. Entonces, al asesorarles en lo legal, Gabriel, fue cuando empiezo a hacer labores de manera pública, ¿ok? Porque anteriormente a ello, pues no teníamos la forma de... Ok, fíjate que te voy a preguntar algo bien importante. Durante todo el tiempo que hemos estado platicando, también es una cosa bien importante que no has tenido la posibilidad también a veces de poder comentar cómo es que llegaste a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, esta Comisión Internacional, que ha habido mucha polémica porque también en este trabajo, digo, cuando llegas, yo recuerdo muchas veces que pues tú ya habías trabajado por los derechos de otros, tú ya habías estado en grupos de atención prioritaria y de hecho tú ya habías tenido, lo que te decía en un principio, tú ya habías tenido grupos polémicos que habían estado defendidos por ti. Y sin embargo, esto nadie lo conoce, o sea, todo nomás se conoce a raíz de que a Ulises Treviño lo detienen el Gran Pastor. Por eso es importante un poquito conocer al personaje y al ser humano que hay que tener aquí. Lo voy a resumir un poquito lo que es mi vida, porque yo lo encuadro todo dentro de lo que soy ahora. Desde chico, desde 4 años, me metí a la primaria. En la primaria yo, como entré 2 años antes, sufrí de ciertas cuestiones que consideré injusticias. Pues me trataban ya sea por bullying, por golpes, los más abusivos, ¿verdad? De ahí de la escuela, X. Posteriormente a ello, me empiezo a topar con situaciones de vida en los que pues yo no vivía con mi papá, vivía nada más con mi mamá.
y teníamos como todos en su momento, ¿verdad? Los que hemos vivido en colonias que son muy... ¿Qué colonias? Cuéntanos, muy para que la gente llenas, sepa por decirlo de así, dónde ¿no? viene Ulises Treviño. Bueno, yo crecí primero en un tejabán, ahí por Guadalupe, Rincón de la Sierra se llama la colonia antes de que fuera poblada. Después de ahí me moví a Villa Dorada, fue por Cumbres. Después de Villa Dorada, Residencial Inco. Luego viví en San Nicolás, en el Fraccionamiento de los Reyes. Me moví a Dos Ríos, me moví a Juárez, Nuevo León. Y después de Juárez, Nuevo León, me moví otra vez para acá, para el centro de Monterrey. Y ya con el tiempo, gano un procedimiento a consecuencia de una sentencia de un juez para cambiarme el apellido. Yo era José Ulises García García y luego soy José Ulises Treviño García, porque mi padre en su momento no me pudo reconocer por causas ajenas a su voluntad, porque él tenía un problema en el cual había sido golpeado por personas que le envió Polo del Real, que era un abogado que conocieron muchos aquí en Nuevo León, a su despacho. Mi papá se llama Jesús Treviño Faz, fue fundador del Colegio de Abogados de Nuevo León, en Monterrey. Aparte pertenecía a diversos lugares donde era muy conocido. Incluso en Estados Unidos era de los abogados autorizados. ¿Y cómo cambió tu vida en ese tema? Bueno, tú come tu cafecito, mi hermano. Gracias, hermano. Bueno, pues ahora sí que mi vida se fueron dando diversas situaciones en las cuales pues fueron matando a compañeros de la escuela, abogados, ¿sí? A un socio que tuve también lo mataron, a otro lo encajuelaron, también muerto, y el último pues desgraciadamente perdió la vida hace no más de un año. Bueno, y me comentabas que habías tenido una situación con este último compañero que te apoyó en el tema de este último evento cuando tuviste el tema del Gran Pastor. ¿Qué le pasó a esa persona? Bueno, a Armando Abraham Cruz Garza, que en paz descanse, licenciado, él lo ejecutaron, ¿ok? Lo ejecutaron posteriormente a que realizó la defensa en contra de las injusticias que se dieron en San Pedro. Él no tiene ni el año de que sucedió esta circunstancia. Hacia atrás me desaparecieron a otra persona, Santiago Ríos, lo desaparecieron también por andar dentro del activismo defendiendo las cuestiones de querer abrir ciertas áreas donde consideramos que hay personas desaparecidas. Incluso se le hizo saber por ahí a diversas autoridades y nunca nos apoyaron para hacer ese tema. Lo único que ocurrió fue a consecuencia de que se desapareciera otro activista social. Hacia atrás existen pues muchas desapariciones, entre ellas hasta la de un grupo musical que yo estaba apoyando para que se fueran del estado a tocar en otro lugar, porque ellos ya empezaban a crecer y los buscaban de muchas marcas, por decirlo así, ¿no? De cantinas. Y ya en ese tema, cuando sucede eso del grupo, ¿tú representabas el grupo? Ellos venían aquí porque yo los estaba ayudando con cuestiones para costearles un viaje y todos sus uniformes a Mérida, Yucatán. ¿Okay? Y para atrás ellos estaban conmigo porque yo los estaba ubicando que fueran a tocar, por ejemplo, a un canal, el canal 12. ¿Okay? Posteriormente ellos ya empezaron a hacer las cosas por su lado y fue lo que los conllevó a lo que les pasó. De igual forma, quiero traer al tema que a Iván Rievelin, en la actualidad, estuvo en la cárcel. Iván Rievelin, amigo mío, comandante Cobra, saludos si nos estás escuchando, hermano. Pues no tuve el gusto de poderlo defender en esta última ocasión. Tomó cartas con otro abogado y se quedó un tiempo por ahí preso. Hacia atrás, a él lo detienen en Baja California con un arma larga y una corta. Me acuerdo que esa fue una injusticia, por eso me moví hasta Baja California junto con un general del ejército retirado. Hicimos la defensa y lo sacamos, no se declaró ni siquiera la legal detención. Pero lo que voy es que siempre uno ha estado para ayudar, así como he ayudado a la Organización Diplomática de Derechos Humanos Internacionales, he ayudado a cualquier persona, es decir, desde el que barre hasta el que manda. Mira, Ulises, ahorita que dices esto, se me viene una frase que trabajo mucho, que hago mucho en el trabajo del día a día, es ¿quién ayuda al que ayuda? Pues a veces hablamos mucho de ayudar, nos damos mucho al prójimo, nos damos mucho en el servicio, pero ya en estos casos, digo, la verdad es que ya, ahora sí que cuando ya vemos un problema real, cuando ya vemos ahora sí al otro con una bronca, pues no es lo mismo. Yo te puedo decir, oye, sí, te saludo, pero tú, yo creo que en este procedimiento, digo, por eso dicen por ahí que en la cárcel, en la cama y en el hospital es donde se sabe quién es tu amigo.
¿Qué puedes decirnos de este tema ahora realmente, que ya lo viviste, que estuviste ahora sí que prácticamente en el zapato de otros? Bueno, En los zapatos de otros, ¿cómo fue para Ulises Treviño? bueno, yo ahí sí que estoy bien gustoso porque me di cuenta de que las personas con las que conviví, sin agraviar, fuera del orden de ir a buscar una circunstancia política, que a mí nunca me ha gustado la política, pero para poder corregir tienes que llegar. Por eso me aboqué a esa situación cuando lo de Juárez. Todas las personas que no anduvieron conmigo en la cuestión política, a excepción de unos 2 o 3, me estuvieron arropando. Pero para atrás, todo lo que habíamos sembrado, pues fue la primera audiencia aquí en Nuevo León, en el estado, con más de 80 abogados. 80 abogados que querían defender la situación y de manera gratuita, porque son amistades, o sea, ahí se conocen las amistades. Entonces yo nunca me imaginé haber sembrado tantos buenos amigos durante el paso del tiempo, de estar actuando de la manera en que hemos actuado. Entonces yo creo que estamos haciendo lo correcto, porque de lo contrario no habíamos tenido ni siquiera una mosca que se parara por ahí. Y les quiero agradecer públicamente a todos los abogados, porque nunca lo he hecho, porque no ha habido el momento como para poderles organizar algo bien bonito no, yo con el COVID-19. No, ni con el COVID, ni con todo lo que está muy difícil ahorita. No, fíjate que hoy lo que sí me gustaría mucho es ahondar un poquito, bueno, dices, en algo que te deja como de experiencia, esta experiencia tan fuerte, porque fue una experiencia fuerte. Yo puedo saber, dijiste hace rato que también fue una experiencia que te hizo reflexionar y ver que eras muy, muy afortunado, y en un momento dado dijiste, bueno, como que te fortaleció, pero no deja de ser un tema de que al ser humano, digo yo, no sé qué se siente que estés en una situación de conflicto con la ley, en una detención, cuando tu esposa está embarazada, cuando van a ser tu hijo o hija, no sé qué fue. O sea, quisiera que nos dijeras ahí, porque es una cosa, es lo que tú digas, yo como activista y yo voy a salir adelante y a mí no me pasa, pero tú no sabes lo que está sintiendo tu esposa, lo que está viviendo, porque tú puedes saber que tienes toda la certeza jurídica de que no va a pasar nada, tú estás muy tranquilo porque vas a salir, tú sabes que vas a salir, pero tu familia está preocupada y eso es otro tema. Es un tema de un daño psicológico que se le ocasiona, ahora sí que no nada más a uno, sino también a los que te rodean. ¿Por qué? Porque estás dañando familias que dependen de quién estás acusando, ya que ante la falta de muchos trabajos en el estado y en el país, trata uno de proveerles a los mismos compañeros abogados para poder que entre todos hagamos cosas en las que podamos llevar el pan a la mesa de nuestras familias. Pero en este caso, como un servidor es la cabeza de un despacho, pues le estás tumbando a muchas familias esa cuestión. Y el tema de familiar respecto a lo de que si estaba embarazada mi esposa en esos tiempos, pues obviamente se cancelan todos los planes, incluso para las fiestas o para lo que tuviéramos que hacer. ¿Qué coronavirus ni qué nada? Todo. Y fue algo muy fuerte, porque adentro de la Agencia Estatal de Investigaciones, pues obviamente nos trataron, en serio te lo puedo decir, nos trataron muy bien, pero aunque la cárcel sea de oro, no deja de ser prisión. Sí, o sea, tú sabiendo que estás privado de libertad, tienes claro sí, que tienes un problema. Tienes un problema, y a que te lleguen a decir que te van a matar y que no sepas si va a ser ahí o saliendo, y luego que le preguntes que dónde. Sí, o sea, tenemos un tema aquí, que primero tuviste la presión social, y después tienes la presión psicológica, ¿no? Que se maneja en este tipo de trabajos, ¿no? Tuve que estarme cuidando un poquito, ¿verdad? Hacer un grupo de personas dentro de ahí de la cárcel para estarnos cuidando y cuidarnos por turnos, porque las cosas estaban muy fuertes. Es decir, nos estaban acusando de ser unos extorsionadores, pidiendo cuota, poniéndonos una marca de un cártel donde sabemos que no entra ese cártel, y aparte habiendo un convenio entre circunstancias internas de las autoridades para mandar a personas de un cártel hacia un penal y a personas de un cártel hacia otro penal antes de que existiera esa acumulación que se van a poder. Yo le quisiera preguntarte, bueno, ¿cómo es que se llega a esa teoría? O sea, porque, en base a la experiencia. Porque lo que sí es importante tú sabes que tienen que cuadrar las cosas. ¿Cómo llegan a una teoría para mí, de ese tipo? Ok, ahí va la teoría. Para los que no saben, tengo 24 años de manejar derecho penal. He defendido a bastantes personas, de las cuales he tenido que salvar incluso de cierta forma su integridad física y vida.
he participado en todos los motines que ha habido aquí en Nuevo León desde que litigio se ha hecho 24 años por acá, y en todos ellos he manejado las situaciones incluso anímicas de los familiares de los internos para efectos de los traslados, por efectos de todo eso, ¿ok? Entonces, sé muy bien dónde, y es un hecho conocido por todos los que ven materia penal, que, por ejemplo, que ahorita te ponen a ciertas personas que se les vincula con cierta marca de cártel. En Apodaca, antes de que quitaran el canal Topo Chico, de igual forma se ponían los de un cártel, pero también había del mismo cártel, pero que ya había una división en el de Topo Chico. Entonces, el hecho de cobrar una cuota, Gabriel, en San Pedro por parte de un cártel, para empezar no pertenezco ahí. Me mandas a un penal y van a decir, espérame, tú dices que eres de tal marca y no eres, ven para acá, van a cortar la cabeza. Me mandan al otro penal, igualmente van a decir, a ver, ¿qué pasó? Tú no eres de nosotros, te cortan la cabeza. ¿Tú pisaste en algún momento el penal? No, porque promovimos un amparo en contra del traslado a través del licenciado Silvestre, pues, si me está viendo un saludo, hermano. Y posteriormente vamos a tramitar otro contra el traslado de la otra audiencia que hubo, y fue la manera en que no nos mandaron para allá. De lo contrario, hubiéramos estado. Pero Omar sí estuvo en uno de los penales, ok, estuvo en el penal de Apodaca. Pero fíjate que ahí me gustaría mucho que resaltaras un poquito, porque poca gente sabe que Ulises Treviño, dentro de la organización y dentro del trabajo humanitario de derechos humanos, es una persona que cree mucho en la reinserción social. Y ahorita que estás hablando de este tema, creo que la verdad sería interesante que la gente supiera un poquito cómo llega a esa historia, porque para que te vinculen con algo, pues lo primero que haces es que no saben que tú eres una persona que das la oportunidad. O sea, si tú lograste encontrar a una persona a la que quieres reinsertar a la sociedad. Entonces, platícanos un poquito, bueno, sí sabes por dónde voy, ¿verdad? Sí, claro, pues es que es un trabajo que he hecho desde hace muchos años y me da gusto poder hacerlo o estar como un instrumento para realizarlo. Siempre que veo a alguien que cae conmigo para efectos de llevar su defensa y que tiene la forma de ser rescatado de seguir por ese camino y que todavía puede estudiar, que en lo general han sido todos los que han venido aquí, pues hago lo posible porque la persona trate de obtener el conocimiento para que se aparte de lo que está haciendo y guiarlo como por un camino. Digo, para poder hacer eso es porque ya lo conoces, ese camino. Digo, tuve muchos hermanos, como te dije, ya me ejecutaron a todos, mis hermanos, que así los llamo, no de sangre, pero con los que crecí, por los cuales conocí ese camino. Entonces, si yo pude conocer y saber por dónde pisar, pues obviamente me daría gusto poder seguir guiando a las personas. En este caso, obviamente tengo muchos años de hacerlo y gracias a Dios puedo presumir de que he creado, de cierta manera, como instrumento, abogados que en su momento han estado detenidos por delitos que han sido hasta de homicidio, secuestro, robo con violencia, etc. Y que obviamente yo no soy quien para juzgarlos, no soy juez, por eso nunca quise ser juez, pero sí para defenderlos, porque todos merecen una segunda oportunidad y yo no soy quien para juzgar, nuevamente lo digo, pero si yo puedo enderezar a alguien, lo voy a hacer. Y en este caso me trataron de sacar temas que queríamos explotar el Club Ejecutivo de San Pedro, que lo habíamos llenado de bombas y que iba a explotar el Club Ejecutivo, y por eso fue el agravante donde mandaron a Omar hacia el penal, porque él ya tenía un antecedente de hace varios años donde lo agarraron con granadas y lo agarraron con explosivos. El detalle aquí es que no lo agarraron realmente, o sea, se lo sembraron, así como nosotros nos sembraron en esta ocasión, y como han sembrado miles de personas en todo México, y también extranjeros, como pasó aquella vez con la Televisa que trataron de hacer el circo donde estaban publicando un cateo en vivo de un rescate de unos secuestrados, y que luego vinieron y dijeron que era pura mentira y se disculparon. Bueno, Ulises, fíjate que bueno, vamos a ir trabajando ya casi, vamos a empezar a ir cerrando la emisión y todo, pero me gustaría muchísimo, ¿qué fue lo que te fue dejando como una experiencia? O sea, ¿cuál fue el aprendizaje que hoy tiene Ulises Treviño en una situación de este tipo? Porque digo, tu vida cambió de un día a otro, o sea, aunque haya sido una experiencia enriquecedora y aunque hoy estés trabajando con un amparo, estés teniendo demandados a otras personas o estés tratando de salir adelante, ¿cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es el verdadero aprendizaje en lo humano? O sea, con tu familia, con tu trabajo y sobre todo con tus principios, ¿no? Pues sales de un tema así de esta magnitud, porque fue algo grande realmente haber cerrado San Pedro, haber hecho todo esto y sembrarnos en un grupo especial de la policía. Y dices, ¿cómo es posible que si yo
siendo abogado, con toda la experiencia, habiendo participado en una campaña, conociendo al presidente de la República y conociendo a ciertas personalidades, me hagan esto. Y que tenga que batallar para poder salir. Si no tuviera los recursos, obviamente no lo podría lograr. Sin embargo, gracias a Dios y a las amistades que uno ha hecho en el camino, son las únicas que te pueden sacar adelante. La fe nunca la perdí, todo lo contrario, estuvo mucho más fuerte que nunca, y me di cuenta que esta prueba dentro de las celdas me llevó al lugar indicado para poder hacer justicia, que ese es otro tema muy personal, hacer justicia en otras cuestiones que existieron en su momento. Fuimos como un instrumento puesto en un lugar idóneo para poder hacer ciertas circunstancias que se dieron. Estuvo muy bien. ¿Cuáles son las cosas, Ulises? Fíjate, yo te quisiera decir, digo, hoy el derecho de réplica, pues precisamente para que puedas hablar y todo, y me queda claro que sana el que tú puedas expresarte. Digo, hoy yo sé que no voy a resolver nada, yo no soy un juez, yo no soy, pero por lo menos sé que hoy te pudimos dar la palabra, te pudimos dejar que tú soltaras lo que traías, porque es un tema bastante complicado, a veces quedarte con esa espinita de que no pudiste decir lo que tú sentías. Claro. Y al final del día digo, ya el daño ya está hecho. Ya ahorita tú le pones Ulises Treviño y tú le pones el Gran Pastor y ya eres famoso. Tus 5 minutos de fama ya las tuviste, qué bueno. Pero para el tiempo de Ulises Treviño, ¿qué sigue? O sea, ¿qué otras cosas te motivaron? ¿Qué pasó ahí? Porque digo, para grandes historiadores y para grandes escritores y para grandes profetas y para grandes activistas de derechos humanos, el haber estado preso es un antes y un después. Si tú lo sabes, Martin Luther King, Gandhi, todos ellos han sido personas que dentro de una situación de gran problemática y de gran agobio han salido cosas buenas. ¿Qué sale hoy para Ulises Treviño? Fíjate, no quisiera ser ni respetuoso con ellos, pero sí muy proactivo contigo. ¿Qué hay de aquí en adelante? ¿Qué tipo de reflexiones hubo para Ulises Treviño? Yo espero lograr hacer un cambio radical en el país, ¿sí? Con unión internacional, a fin de hacer las cuestiones necesarias, propias, humanas, en pro de los derechos humanos. Y eso es lo que voy a hacer. O sea, yo me lo propuse y siempre lo he tenido en mente desde hace muchos años. Y eso es lo que voy a hacer. Y estoy bien seguro que vamos a lograr estar de la mano de la ONU para poder lograr este cambio y que se respete realmente los derechos humanos aquí en México y en donde nos pongan. Pero así va a ser. Y tenemos la propuesta y el proyecto. Mira, Ulises, yo algo que sí te quiero preguntar, que tengo, y digo, yo sé que te voy a sacar de tu zona de confort, pero ¿qué pasaría, o sea, en un mundo ideal, qué tendría que pasar para que Ulises Treviño sienta que se puede resarcir un daño como este? Hablando del tema de la cuestión, pues obviamente que se disculpen públicamente, que hagan la reparación de los daños que ocasionaron en cuanto se refiere a lo monetario, sin intereses, nada más lo que se gastó y lo que se dejó de percibir, ¿ok? No les quiero cobrar los intereses, que sería lo justo, simple y sencillamente como una mediación, discúlpate, repon lo que se tuvo que gastar y... Mira, yo te voy a decir algo y bueno, tengo ahí como sentimientos encontrados, porque tú sabes que yo trabajo mucho en el tema de derechos humanos de privados de libertad, y esto que te pasó a ti, bueno, pues por ser una persona socialmente conocida y con un gran abogado y teniendo un trabajo, pues la verdad es que pues fue como un mal rato, que te afectó económicamente, pero... Sí. Pero imagínate que he tenido casos que hay gente que lleva 25, 30 años, 40 años preso, y un día sale con absolutoria. Por eso. Y sale con un discúlpame, ya te puedes ir, y ¿sabes qué? ¿Cuál reparación de daños? ¿Cuál disculpa? ¿Cuál cosa? Entonces... Debe de haber una reparación integral. Sí, pero ¿qué podemos hacer? O sea, digo, ese es el tema, porque si yo fuera... Yo no soy Ulises Treviño, yo ni siquiera soy Gabriel Ordaz. ¿Qué pasa? Es un tema totalmente de una injusticia social, de un abandono social, de un desarrollo social. ¿Qué significa judicialmente y penalmente? Bueno, penalmente se debe de sancionar esta conducta y se debe de proveer hacia una reparación integral. Y esa reparación integral debe de abarcar todo, incluso hasta lo indirecto, siempre y cuando lo hayan reclamado. ¿Por qué? Si se afectó a familiares directamente a consecuencia de esto, ellos pueden hacer su solicitud, su reclamo de lo que les afectó económicamente también, hasta psicológicamente, ¿ok? Pero en una mediación, que era lo que me refería hace rato, eso sería el plano ideal, mediarlo para que quedáramos todos contentos, pero si una mediación,
esto hasta el fondo, es decir, tienen que pagar la reparación del daño, tienen que pagar lo que sea integral, todo. Fíjate, a ver, Ulises, yo sé que a lo mejor estoy queriéndome meter más allá, pero te lo digo porque ya lo viviste un poquito, digo, me queda muy claro que tú ya no vas a poder cambiar el tiempo y tu hijo nació cuando tú estabas preso, o tú estabas detenido, es la palabra, ¿no? Estabas detenido, nació tu hijo y eso ya no va a poderse cambiar. Pero en el caso de una persona que tuvo, no sé, 20, 30 años encerrado, ¿sí? Pues ya no le puedes reponer el tiempo, o sea, esa persona ya pasó el tiempo, ya ni siquiera a lo que se dedicaba se puede dedicar, ya cambió, si tenías teléfonos de moneda, ahora ya son digitales, o sea, ya la vida cambió, digo, en meses, imagínate lo que es en años. Ese tema es algo, pero sí tenemos tiempo para poderlo platicar. Bueno, ese tema es algo bien importante, muy doloroso y que está ocurriendo y ahorita se está afectando todavía más por el COVID. Ahí va. Mira, pero yo te voy a decir por qué te dije la pregunta. Te dije la pregunta porque sé que tienes una iniciativa, que estás trabajando en eso. Entonces, me gustaría mucho que nos digas, antes de que se nos vaya el tiempo, es la cuestión esa iniciativa que... ¿Cuál de todas? Pues precisamente la de la reparación del daño. Bueno, o sea, es que me iba a ir a otra. No, lo de la reparación del daño es la cuestión de una iniciativa que se presentó ante el Congreso del Estado a fin de que las personas no divulguen la información de quienes sean detenidos y que de llegar a hacerlo pues se les tipifique como delito, no nada más que venga en la ley pero que no se marque de cierta forma. Por ahí lo pueden checar en la página del Congreso del Estado de Nuevo León, meten mi nombre de Iniciativa Ciudadana y ahí viene completita para no exponer tanto. Me quiero ir a la otra, porque eso tiende a derechos humanos, es decir, la ONU en su momento se pronunció en contra de las cuestiones de prisión preventiva oficiosa aquí en México, que fue la reforma que hicieron los diputados hace poco para las cuestiones del huachicoleo, para las cuestiones de violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos en la Convención Americana y en distintos ordenamientos que no debemos ir hacia atrás en materia de derechos humanos, sino siempre hacia adelante. Y aquí se fue hacia atrás, porque ampliaste la gama de delitos para efectos de que se les quitara la libertad a la gente sin haber sido sentenciada. Entonces, ¿qué pasa con los inocentes que me estabas comentando ahorita que ya tienen muchos años dentro? Que no necesariamente tienen que tener las pruebas concretas para que se te decrete, sino que con una simple acusación y si se te da una prisión preventiva oficiosa que si lo marque vas a estar preso. Como lo que nos iba a pasar a nosotros y que es lo que se quería si no se hubiera desistido el Ministerio Público al darse cuenta que eran hechos mentira, porque existía una cámara de seguridad y otras personas que sí lo dijeron. Ahorita tengo una persona, Frida Catalina Franco Cortés, es una amistad, su papá también es amistad mío, 93 homicidios y 2 secuestros, fue lo que le achacaban, ¿ok? Se lo siguen achacando, se le hasta con Joaquín López Dóriga, etcétera, etcétera, ¿no? Fue un tema... Como siempre has estado en temas polémicos. Siempre, fue un tema... No te rajas para cualquier... Es un tema que es para el libro, Gabriel, ese. Ella se enamora de una persona, renta una casa, termina con la persona, pero no se lo larga. En esa casa, posterior a que la dejan, se meten personas, lo agarran como casa de seguridad y los detienen y como está el contrato en nombre de ella, se la llevan. Al llevársela, le achacan todo lo que pudieron y hasta lo que no pudieron, que eran cuestiones sin resolver, se avientan los 93 homicidios y 2 secuestros. Ahorita, después de todos los procedimientos que hemos logrado hacer, le queda solamente la acusación firme, por decirlo así, respecto de un secuestro, pero que está en el aire, porque variaron circunstancias que por jurisprudencia no se pueden tomar en cuenta, como lo que es la cámara de Gesell, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que los 93 homicidios nunca los cometió y se los achacaron, y en la periódica viene. O sea, y a ella no se le dan un derecho de réplica todavía. O sea, sí me gustaría que cuando saliera se le diera la oportunidad para que esté disponiendo su información. Yo la invito con todo gusto al programa, eso tenlo por seguro. Ese es uno de cientos de temas que tengo en tu oficina, que está aquí, que se pueden abordar también. Y hay gente que te puede de viva voz decir cuántos años pasó preso por secuestros o por cuestiones así que no cometió, y que son clientes míos, y que salieron absueltos. Entonces todos ellos pueden estar en el programa. Los voy a invitar. Por último, para despedirnos, ¿nos podrías dar una reflexión de qué fue el aprendizaje de todo este tema? Digo, ya hoy, Dios, me queda muy claro que lo estás sanando, que gracias a Dios es como una experiencia más y que tú no permitiste que esta, como muchas otras gentes que se quedan cicladas en el programa. Que tengan empatía. Danos un mensaje final para derecho de réplica. Pues a todos los que nos están escuchando, antes de divulgar noticias en las cuales se puede ver afectada la imagen de una persona, checar
la fecha de la detención y la fecha de publicación para poder antes de compartir saber que se está cometiendo un delito por parte de quien lo está compartiendo, porque se está difamando a una persona. Es muy fácil opinar antes de, pero sería mucho mejor después de una sentencia. Claro que no se acostumbra a hacer porque el amarillismo es lo que vende y es lo que nos han estado a nosotros proporcionando para tenerlo en mente. Sin embargo, sería lo correcto y eso nos va a ayudar no nada más a nosotros, a nuestros hijos también, porque estamos creciendo y nos estamos yendo tan rápido que no nos damos cuenta que esas personas a futuro salen inocentes y se les sigue con el señalamiento como si fueran unos delincuentes. Eso es por derecho de réplica. Bueno, pues Ulises, muchísimas gracias. Nos despedimos con todos. Les decimos que, bueno, Ulises, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, pues derecho de réplica es escuchar al otro. Seguimos hablando de paz.